Hola amigos, en este programa vamos a hablar de un tema bastante interesante a nivel empresarial y vamos a hablar acerca de los estados financieros. Vamos a hablar acerca de qué es un estado financiero, la importancia de los registros contables en una empresa, así como cada uno de ellos, como el balance general, el estado de flujo de efectivo, como el estado de resultados. Y para ello vamos a mostrar una entrevista realizada en uno de los programas más conocidos en esta región. Así que sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en este espacio interesante. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Alex Calderón y él estará con nosotros platicando acerca de la importancia de los estados financieros en las empresas, y para eso pues me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida nuevamente a esta su casa, licenciado. ¿Qué tal? Hola Andrea, y gracias a Dios pues acá nuevamente para hablar más de las empresas. Así es, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué son los estados financieros? Pues bien, pues hoy vamos a hablar entonces de números y los estados financieros pues están muy enmarcados hacia esa parte financiera de la empresa. Cuando hablamos de elaborar estados financieros pues estamos hablando de informes financieros que nos muestran esa situación de la empresa en esa área, es decir, cómo está la situación de la empresa en ese momento. Y para ello existen una serie de tipos de informe que son los que vamos a hablar el día de hoy, que realmente son importantes tenerlos en cuenta para poder tomar decisiones. Los estados financieros realmente están relacionados mucho a los registros contables, y muchas veces cuando se habla de contabilidad, muchas veces es un tema que a muchos no les gusta. Se piensa en contabilidad y se recuerdan de cuando recibieron el curso de contabilidad en tercero en el básico, ¿verdad? O sea, y es un curso, muchas veces lo ven como un curso de miedo. Sin embargo, alguien que vaya a aperturar una empresa, alguien que administre una empresa y no lleve una contabilidad como debe de ser, pues realmente no va a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, licenciado, de los estados financieros en una empresa? Pues sabemos que tienen un punto, ¿verdad? Un fin. Sí. Pues realmente los estados financieros son muy importantes. Pues en una empresa realmente, si no medimos nuestro desempeño, si no medimos nuestra forma de trabajo en cada periodo, pues realmente no podríamos saber si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Cuando nosotros aperturamos una empresa, pues realmente partimos con un objetivo, y realmente ese objetivo muchas veces es la rentabilidad. Alguien apertura una empresa para incrementar sus riquezas. Entonces, un estado financiero es muy importante porque mide ese incremento o no de la riqueza desde que se apertura una empresa. Es como que el punto de partida. Entonces para ello hay diferentes tipos de estados financieros que miden la manera de cómo se están administrando esos recursos iniciales y si se están tomando las decisiones adecuadas para hacer incrementar esa riqueza. Entonces realmente la importancia es absoluta. Realmente una empresa que no lleve controles numéricos, que no lleve registro de cada operación, de una venta, de un costo, de un gasto, de una compra de un activo, pues realmente sería una empresa que está caminando a ciegas. Realmente no podemos administrar una empresa pues si no analizamos números, si no hacemos registros contables, ¿verdad? Sí, porque así que como usted bien decía, un principio, los números nos reflejan desde un principio los estados de la empresa, ¿verdad? Sí, independientemente si la gráfica pues nos da números positivos o números negativos, todo va reflejado en los estados financieros. Sí. ¿Cómo están integrados estos entonces, los estados financieros? Bien, como hablamos, bueno, estados financieros es igual a informes financieros. Entonces, generalmente, de acuerdo a mi experiencia, los que más son de mayor importancia para poder tomar decisiones, pues son tres: el balance general, el estado de resultados, que también es llamado antes como estado de pérdidas y ganancias, y el estado de flujo de efectivo. Realmente, si una empresa, no importa el tamaño, sea pequeña, mediana o grande, lleva cada uno de estos tipos de informes, pues realmente tiene toda la base para poder tomar a tiempo las decisiones para poder crecer. Entonces realmente se dividen en esos y cada uno tiene un objetivo específico.
Sabemos que existe también dentro de los estados financieros el balance general, así que como que estamos retrocediendo a nuestra clase de contabilidad. ¿Qué es lo que mide entonces el balance general? Para muchísimos chicos que están en básico y llevan el balance general, así que mucha atención porque sí sirve, ¿verdad, licenciado? Sí, definitivamente. Sirve. Incluso muchas veces se ve en clases que es algo que nunca va a ser útil en la vida. Creemos que no nos va a ser pero útil. Realmente, la verdad sí, si ¿verdad? le ponen mucho empeño a esa clase, una metodología práctica para poder aprenderlo, les digo, o sea, van a tener muchas ventajas si en un futuro piensan aperturar una empresa. Cuando hablamos de un balance general, pues realmente estamos hablando de un estado financiero que mide la situación financiera actual de la empresa. Es decir, cuando nosotros aperturamos una empresa, pues iniciamos elaborando pues un balance. Es decir, cuánto tenemos de activo, que en otras palabras son aquellos derechos para la empresa. Los activos, por ejemplo, están formados por caja y bancos. Bueno, ustedes saben que está formado por cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo. Entonces, esos son los activos de la empresa. Con esos son lo que yo inicio, digamos, con los recursos que yo inicio para poder operar. Sin embargo, esos activos, pues realmente no siempre me pertenecen, porque muchas veces yo inicio la empresa con un crédito. Entonces significa... Normalmente sí se da eso, ¿verdad? Con un crédito. Depende, digamos, si el emprendedor o el empresario pues realmente tiene algún capital para poder invertir, pues se puede dar el caso, por ejemplo, que yo aperturo una empresa con 100,000 quetzales, por ejemplo. Con 100,000 quetzales, y bueno, yo digo, bueno, voy a invertir en mis activos, en una máquina para producción, voy a tener cierto inventario de productos. Si en este caso no hay producción, pues voy a comprar mucho producto. Entonces la mayoría de los 100,000 quetzales se me va a ir en mi inventario, posiblemente. Entonces de los 100,000, digamos que podemos tener 60,000 de inventario. Entonces voy a tener 20,000 en efectivo, posiblemente. Apertura una cuenta bancaria, yo tengo entonces de los 100, 60 inventario, 20 digamos en efectivo, y los otros 20 pues en mobiliario, equipo que me va a servir para poder vender pues los productos o servicios que al final pues voy a determinar. Entonces en este caso ahí tengo todos mis activos, inicio con 100. Entonces vamos a la otra parte, por eso se llama balance, porque mi negocio lo puedo iniciar con capital propio, por ejemplo. Si es capital propio, en este caso no habrían pasivos. ¿Por qué? Porque no le debo a nadie. O sea, inicio mi empresa con capital 100% mío. Sería el activo, ¿verdad? Entonces sería el activo. Entonces, activo 100,000, pasivo 0 y capital 100,000. ¿Por qué? Porque todo es mío. Entonces, es la famosa fórmula que hablamos de la ecuación patrimonial, ¿verdad? Donde decimos que activo es igual a pasivo más capital. Si yo empiezo o inicio a operar una empresa con capital propio, pues no iniciamos con pasivos. O sea, esa es la primera estructura. Pero ¿qué pasa, digamos, si realmente sí inicio con crédito? Supongamos que no tengo ningún centavo para empezar una empresa. Inicio con el 100%, los 100,000 quetzales, con un crédito bancario. Entonces volvemos a traer lo mismo. Activo 100,000, 60,000 inventario, 20,000 caja y bancos y 20,000 mobiliario de equipo. Ahí están los 100,000 invertidos en activos. Y como el 100% es préstamo, sería igual a pasivo 100,000 y más capital, que es 0. Es decir, ahora 0 es capital y pasivo de 100,000. La cuenta puede ser créditos a largo plazo o préstamos a largo plazo. Puede ser que haya una combinación. Si, por ejemplo, empecé la empresa comprando inventario al crédito, si el proveedor me ofreció un crédito, significa que ahí va a estar, digamos, ya tengo que hacer un préstamo solo de 40,000 en el banco y 60,000 que tengo en inventarios lo debo todo al proveedor. Entonces, empiezo la empresa sin capital. Entonces, pasivo sería igual al 100%, a 100,000. ¿Y eso qué significa? Que todo mi capital, en este caso todo mi activo, pues le estoy trabajando con dinero ajeno. Y muchos modelos de negocio pues realmente recomiendan eso. O sea, esa idea de que yo no puedo iniciar una empresa porque no tengo capital, pues realmente es una falacia. Yo sí puedo iniciar una empresa sin capital, solo que tengo que ser muy hábil en saber administrar y trabajar con el dinero ajeno.
para poder cumplir con los compromisos. Si es un préstamo, el pago de intereses. Si es un crédito al proveedor, pues tengo que pagarle a tiempo y no quedarle mal para mantener un buen récord crediticio. Estamos platicando del balance general y se nos platicaba también de que se puede iniciar una empresa con capital propio y con dinero ajeno, digámoslo así, que es el pasivo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿cuáles son las ventajas también de iniciar una empresa con el pasivo, con el dinero ajeno? Pues realmente la principal ventaja es que no hay limitaciones. Si tenemos la posibilidad de tener acceso a un crédito, pues podemos iniciar una empresa que requiere cierta inversión, que de otra manera, si no fuera a través de un crédito, pues no podríamos iniciarla. Entonces, la principal ventaja es poder iniciar rápidamente una empresa. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de iniciarla con pasivos, que puede ser, como le decía, a través de un crédito al proveedor o a través de un préstamo bancario. Tal vez la desventaja es de que bueno, si es un préstamo bancario, pues hay un costo, que es pagar intereses, y si no sé negociar ese préstamo, definitivamente que ese costo puede ser muy alto, según la tasa de interés, según el tipo de préstamo, si fue un fondo revolvente que yo pedí en el banco. Digamos, en los bancos hay diferentes tipos de productos financieros. Puede ser un crédito hipotecario, bueno, hipoteco un terreno y bueno, o sea, las tasas de interés pueden ser muy bajas en un crédito hipotecario, pero en un fondo revolvente, que son capitales o un producto específico del banco para financiar operaciones de empresas, entonces puede hacer que la tasa de interés, según cómo la negocie, puede ser bastante alta, y eso puede ser la desventaja si no sé administrar. Definitivamente que si yo aperturo una empresa, yo busco que la rentabilidad, si hablamos por ejemplo de un margen de utilidad, si la empresa me genera por cada quetzal que yo vendo, por ejemplo 15 centavos de ganancia netos, después de descontar todo, por cada quetzal 15 centavos gano, y si yo pago al banco 18 centavos, por ejemplo, entonces como que no estoy haciendo nada, ¿verdad? Realmente la rentabilidad que me ofrece el negocio debe ser más alta. Si me genera un 18% de rentabilidad y yo pago un 10% al banco, bueno, ahí estoy haciendo riqueza con dinero ajeno. Entonces depende mucho de la negociación que yo haga. Entonces sería la desventaja, digamos, que empezar tener con entonces capital. un estricto control, ¿verdad? Para que sepamos cuánto estamos pagando de intereses, abonos a capital. Yo también veo otra ventaja, que no nos descapitalizamos. Si iniciamos Sí. un negocio con dinero ajeno, como lo estábamos platicando, no nos descapitalizamos. O sea, tenemos un capital siempre ahí Sí. a mano, ¿verdad? Sí, así es. Las desventajas, podríamos platicar para que quede claro esto, licenciado, en cuanto al balance, las desventajas de un capital, de iniciar un negocio con un capital propio. Bueno, las ventajas pues es que no hay ese costo, No hay digamos. Ajá, se vuelve la desventaja del otro, se vuelve la ventaja de este, es decir, no tengo costos, la rentabilidad de la empresa pues es plenamente para mí, digamos, en ese caso. La desventaja posiblemente es que realmente me puedo acomodar porque no hay un compromiso, digamos, porque yo sé que estoy iniciando mi capital, y puede hacer que no me presione a mí mismo. En algún momento baje la guardia, ¿verdad? Exactamente, y después, cuando pasaron varios meses, yo digo, bueno, de todas maneras no tengo compromisos, pues puede hacer que ya el capital ni exista. Después de cierto tiempo, hablemos de un año posiblemente de operación, puede hacer que la empresa esté su situación financiera bastante mala. Entonces puede hacer que fácilmente pueda llevar a la empresa por la falta de ese compromiso, porque no hay obligaciones con terceros. Entonces también ayuda. Realmente, cuando hablamos de un balance, pues como el nombre lo dice, realmente debo de determinar mis activos, y debo determinarlo si lo inicio con capital propio o lo inicio con capital ajeno. Muchas empresas, ahí hay combinaciones de ello, o solo capital propio o solo capital ajeno, o una combinación de ambos, ¿verdad? Entonces, pues vale, depende ¿verdad? de Sí eso, se puede. ¿verdad? Sí, exactamente. Sí se puede. ¿Qué es un estado de resultado? Ya dejamos claro, ya platicamos bien, ya ahondamos en cuanto al balance general. Ahora, un estado de resultados. Bien, el balance general, decíamos, mide la situación en un punto inicial, incluso se le llama que es un estado financiero longitudinal. Por eso vemos, por ejemplo, en el balance general, que en el inicio, en el cabezado, dice balance general al. O sea, generalmente el balance general
hay un periodo de inicio, pero es cuando aperturo la empresa, y después hay una acumulación positiva o negativa de lo que yo haga. Por ejemplo, si yo inicio mis activos en 100,000, como decíamos en el ejemplo, y empiezo a operar, empieza el primer año de operación. Todos esos registros del primer año de operación, pues se registran, valga la redundancia, en el estado de resultados. Es decir, el estado de resultados mide el desempeño de la operación en ese año. Por eso el estado de resultados, pues en el encabezado dice estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del año X. O sea, mide un año. Al finalizar el año, el estado de resultados, como su nombre lo indica, pues nos ofrece un resultado positivo o negativo de la empresa. O sea que al final nos dice, ¿ganaron tanto o perdieron tanto? Si ganaron, por ejemplo, si mi utilidad neta al finalizar el año son, por ejemplo, 60,000, entonces mi balance ahora va a ser, en este caso, los 100,000 que yo había iniciado, más los 60,000 de la finalización de ese periodo del estado de resultados. O sea, generé riqueza, 60,000 más en el año, y empecé con 100,000, pues ahora suma, ahora mi balance me muestra mi nueva situación financiera con 160,000, que hay una combinación siempre entre capital propio, que ahora esos 60,000 se supone que son míos. Entonces ahora sí hay capital propio posiblemente. Una manera más exacta de cuantificar entonces ganancias, ¿verdad? Exactamente. Entonces la diferencia es, el estado de resultados mide el desempeño o la eficiencia de la utilización de los recursos en un año, y está compuesto como, bueno, con las ventas. ¿Cuánto vendí en el año? Bueno, posiblemente vendí $500,000 en el año. ¿Cuánto es el costo de esos productos? Costo de venta se le llama. ¿Cuál es el costo? De los 100,000 que vendí, no todo es ganancia, ¿verdad? Esos son ingresos. Bueno, de los 100,000, de los 500,000 que vendí, puede ser que 400,000 es el costo del producto que yo compré, y eso lo tengo que pagar al proveedor. Entonces, ¿cuánto es la ganancia bruta? 500 menos 400 son 100,000. Y de los gastos de operación, por ejemplo, sueldos que pago en el año, alquiler posiblemente, energía eléctrica, etcétera, posiblemente sumen, un ejemplo, 40,000. Entonces, tengo 100,000 menos 40, utilidad neta 60. Entonces, el estado de resultados mide el desempeño de acuerdo a los resultados de la venta, que muchas veces puedo iniciar muy bien con mi balance, pero mis gastos son muy altos, o mis costos son muy altos, yo no negocio bien mis costos con el proveedor, o yo no sé establecer un precio de venta, entonces el margen es muy pequeño. Entonces en este caso el estado de resultados me muestra una situación negativa para la empresa. Entonces en vez de generar riqueza, lo que genero es pérdida para mi empresa, y si mi pérdida, por ejemplo, en un mes determinado son 30,000, mi nuevo balance al finalizar ese año, ¿cuánto sería? Si iniciamos con 100,000 de activos, por ejemplo, y perdí 30 en ese año, ahora mis activos van a ser pues 70. O sea, al finalizar el año mi balance es donde se acumula el resultado del estado de resultados. O sea, o va a haber más riqueza o va a haber menos riqueza, según qué tan bueno sea yo para hacer multiplicar mi dinero. Y nos queda uno, el flujo de efectivo. Pues bien, hablamos del balance, del estado de resultados, y cuando hablamos del flujo de efectivo, pues es un estado financiero que muchas empresas olvidan. O sea, y la importancia del estado de flujo efectivo es bastante grande. Muchas veces el estado de resultados, por ejemplo, en el año nos dice que la empresa generó un margen de utilidad bastante aceptable. O sea, uno dice, bueno, al finalizar el año tuve estas ventas, estos costos y estos gastos, y bueno, generé cierta riqueza, tuve cierta ganancia. Pero nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está ese dinero? ¿Dónde está mi ganancia si no sé dónde está? El flujo de efectivo nos sirve para eso, para dar seguimiento dónde está ese flujo de efectivo. Porque, por ejemplo, yo puedo vender $500,000 en el año, y al final posiblemente de ese $500,000, si yo di crédito, por ejemplo, di 300,000 de crédito, pues solamente me ingresaron 200,000. Entonces con 200,000 yo tengo que cubrir los costos y gastos. Entonces supongamos que de los 500,000 que vendí, 400,000 tengo que pagarle al proveedor, porque solo 100,000 es ganancia, pero di 300,000 de crédito. Realmente con los 200,000 que yo vendí al contado no me alcanza para pagar los 400,000 al proveedor. Entonces digo, si tuve ganancia, ¿dónde está el capital? Al contrario,
no tengo para pagarle al proveedor. Es algo bien común. No tengo para pagar sueldos, no tengo para pagar obligaciones con terceros, por ejemplo, alquileres. Entonces tengo que ver, inyectarle más capital a la empresa al finalizar el año. Pero es porque hay una mala administración del flujo de efectivo. Si doy crédito, tengo que tener claro que tengo que tener mucho efectivo para poder cubrir pues esa diferencia realmente entre ingresos y costos. Entonces, el flujo efectivo es fundamental. Y muchas veces cuando tenemos problemas de efectivo también se debe no solo a los créditos que doy, sino también al inventario. Tengo una bodega llena de productos porque me emocioné comprando y entonces ahí está mi ganancia, en el inventario. Entonces puedo tener graves problemas en mi empresa si no tengo control en el flujo de efectivo. O sea, al final muchas empresas muy rentables, y ojo con eso, pueden ser muy rentables, pero si no administran bien su flujo de efectivo pueden ir a la quiebra. Porque al final la empresa es rentable, pero una mala administración de ese efectivo va a hacer que yo incumpla obligaciones a corto plazo. Entonces, resumiendo, podríamos decir, el balance general para alguien que está iniciando su empresa es el punto de partida. Así inicio, es como el inicio de la carrera. Esta es mi situación financiera. El estado de resultados mide qué tanta ganancia voy a tener o pérdida voy a tener en un año. O sea, los estados de resultados son anuales, los estados de resultados. Mide qué tan bueno soy para generar riqueza. Y el flujo efectivo, pues simplemente lo que mide es qué tan bueno soy para cubrir mis obligaciones a corto plazo con el efectivo que yo obtengo con mi empresa. Entonces, con los tres estados financieros, yo puedo tener un panorama bastante completo de mi empresa y puedo tomar decisiones acertadas. Y por lo tanto, cuando hablamos de un estado financiero, pues realmente debemos de verlo como algo que nos va a ayudar a esa toma de decisiones, como un aliado, y por lo tanto tenemos que apostarle a ello. Ya nos resumió entonces el licenciado vamos a decir así, los tres pilares de los estados financieros tienen que ir de la mano, licenciado. No Sí. puede estar ninguno decadente. No, tienen un Los objetivo tres son claro. fundamentales Sí, así es. para llevar un estricto control y unos buenos estados financieros. ¿A quiénes van dirigidos? ¿A quiénes sirven los estados financieros? Bueno, los estados financieros son muy útiles, empezando para los accionistas o propietarios, porque ellos, si es una sociedad anónima, por ejemplo, ellos van a medir qué tan bien o no les está yendo en un año determinado, si están generando riqueza o pérdida. Les sirve a los accionistas o a los dueños. Les sirve al gobierno, pues para ver, para el pago de los impuestos. Muchas veces cuando se habla de contabilidad, muchas veces solo se piensa en la contabilidad fiscal como que si fuera otro tipo de contabilidad, cuando realmente cuando hablamos de contabilidad estamos hablando de registros, los cuales deben ser reales de la operación de la empresa. Entonces al gobierno definitivamente que les interesa los estados financieros porque con base a ello determina las obligaciones tributarias, es decir, cuánto se tiene que determinar de un impuesto directo o un impuesto indirecto para la empresa, es la base para poder determinarlo. Le sirve también pues al administrador o gerente de la empresa para medir qué tan eficiente es en la utilización de los recursos, para tomar decisiones a tiempo, ver dónde se incrementaron los gastos, cómo se incrementaron los costos, cómo bajaron las ventas o cuestiones así. O sea, sirve para la toma de decisiones. Entonces realmente los estados financieros le sirve al gobierno, le sirve a los propietarios, le sirve en este caso al administrador, digamos. Entonces realmente tiene utilidad, incluso le puede servir a terceros, por ejemplo a un banco. Muchos cuando hacen un préstamo les dicen tráiganme sus estados financieros, porque el banco no se va a arriesgar a prestarle dinero a una empresa o a un empresario si sus estados financieros tiene unas ventas bajas, unos costos altísimos, mala administración del flujo y hay una mala administración reflejada en el estado de resultados. Entonces el banco no va a dar un crédito a una empresa que sea mal administrada. Entonces realmente es como lo que mide el nivel de efectividad de cómo se administra una empresa. ¿Y los estados financieros son difíciles de realizar? Usted nos habló de muchísimas palabras técnicas, pero en sí, ¿podemos realizar nosotros los estados financieros como pequeños empresarios? Sí, o sea, realmente, les digo, no es complicado. Tenemos que quitarnos esa idea. Realmente es más fácil de lo que nosotros creemos. Lo importante acá es que si estamos empezando una empresa y solo nosotros somos,
pues debemos de aprender a hacer los registros básicos. Realmente no pensemos en esas partidas contables que nos vienen a la mente, sino que realmente pensemos en registros. O sea, si hago una venta, esa venta, si es al contado, me ingresa a bancos. Bueno, tengo un registro que me ingresó a bancos. Y ¿qué me va a disminuir? Mis inventarios me disminuyen porque vendí algo. Si lo vendí al crédito, me incrementa mis cuentas por cobrar. O sea, son cuestiones lógicas, digamos, en operación y un registro contable. O sea, realmente es más fácil de lo que nosotros creemos, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, licenciado. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero usted siempre está pues atento para resolvernos todas estas dudas y como repetíamos al principio, queremos que nuestros televidentes tengan una noción básica de qué son estados financieros, como en este caso, porque creemos y le apostamos al desarrollo económico local y sabemos que hay muchísimos televidentes que pues son empresarios o están por iniciar una empresa. Así que de verdad, muchísimas gracias, licenciado. A usted, solo quisiera agregar que la semana pasada y la otra semana van a salir 2 videos en mi canal donde se habla específicamente qué negocio seleccionar, basado en una selección de margen de utilidad. Y el otro video se llama ¿dónde está el flujo de efectivo? O ¿dónde está el efectivo? Y hacemos referencia en cuanto a saber identificar ciertas cuentas. Hacemos un ejercicio ahí en Excel para que quede mucho más claro. Por si les interesa, pues en YouTube está el canal Yo Empresa y ahí van a estar esos videos, ¿verdad? Ay, pues muchísimas gracias. Yo Empresa, y si no se ha suscrito, pues ahí está el botoncito rojo, ¿verdad? Exactamente. Para poderse suscribir. Muchísimas gracias, licenciado. A usted, Andrea. Gracias. Amigos, quédense con nosotros porque continuamos con más.